Navidad, el nacimiento de Jesús, estuvo envuelto en algo tan aparentemente imposible, ¿no es cierto? Algo que se volvía tan surreal. El nacimiento de un bebé a través de una adolescente virgen, a través de una pareja que no tenía ningún mérito, no tenían un mérito social, no era gente, María y José no tenían un estatus social privilegiado, no tenían ningún mérito religioso tampoco, es decir, no tenían alguna posición religiosa por la cual Dios decidiera enviar al Salvador del mundo a través de él. Evidentemente no tenían ningún mérito económico tampoco como para haber escogido a María y a José para que el Rey del universo llegara a una familia como la de José y María. Y en medio de todo eso, hemos estado viendo cómo la Navidad está envuelta en medio de todo esto. Y por los próximos domingos quiero seguir hablando acerca de esto. De hecho, el próximo domingo será el cierre de esta serie y no te lo puedes perder porque es nuestro culto especial de Navidad como iglesia. Será tu oportunidad para darnos el abrazo de Navidad y desearnos feliz Navidad el próximo domingo 21. Es nuestro culto especial de Navidad, entonces no te lo pierdas. Tendremos un culto especial acerca de eso y entonces estaremos cerrando con esta serie hablando de este tema tan extraordinario. La Navidad entonces está alrededor de toda esta situación tan especial, llena de milagros, llena de situaciones increíbles. Y me parece que uno de los aspectos más increíbles es que la Navidad estaba envuelta en medio de estos mensajes a través de ángeles que Dios envió para anunciar el nacimiento. Y me encanta pensar que Dios decide hacerlo así. Dios decide enviar ángeles para anunciar el nacimiento del Mesías como una manifestación de su gloria. Es decir, después de que un ángel anuncia el nacimiento de alguien, nadie puede pasar por alto que ese niño Jesús en realidad era quien decía ser. Sin duda, ese Jesús será el Mesías. Nunca antes habría habido el anuncio del nacimiento de alguien como lo fue de Jesús a través de ángeles. Y me parece tan extraordinario como Dios en su sabiduría crea este balance tan extraordinario. Por un lado ves el nacimiento de Jesús en plena humildad, naciendo en un establo maloliente, lleno de animales y una situación tan precaria, ¿no es cierto? Que nadie merecería nacer así. Pero por otro lado, un nacimiento lleno de gloria y de majestad anunciado por ángeles. Y otra vez me parece que es algo extraordinario en medio de la historia de la Navidad. Y el domingo pasado te hablé de este mensaje de este ángel para José y para María, cada uno en lo individual. Y el mensaje del ángel venía a romper un silencio extraordinario. El pueblo de Israel había estado esperando por años, cientos de años, miles de años, el nacimiento de un Salvador. De hecho, desde la última profecía, desde el último mensaje que Dios enviaría a un libertador al pueblo de Israel a través de los profetas, pasaron 400 años de silencio. Y es a través de los ángeles, con este mensaje para José y María, que se rompe este silencio y vuelve la promesa. Llegó el tiempo, viene el Salvador del mundo, viene ese libertador, ese Mesías a rescatar a la humanidad de su pecado. Y estoy seguro que la vida de María y de José no fueron los mismos, no fue igual a partir de ese momento. ¿Está de acuerdo conmigo? No podrían ser igual. Un ángel vino y lo anunció y están envueltos en medio de esta situación tan especial, la espera de la llegada de este libertador. Y otra vez me parece que pensar en José y María, su vida nunca volvió a ser la misma. Pero esto es lo extraordinario, ¿sabes? No solamente la vida de José y María fueron transformadas a través del nacimiento de Jesús. El mundo entero fue cambiado. La vida de este mundo fue cambiada radicalmente. El mundo entero fue distinto. Porque este mundo que estaba roto, lleno de oscuridad y sin esperanza, radicalmente fue transformado y cambiado con la llegada del Salvador. En palabras del profeta,
Dice que este mundo que estaba en tinieblas vio una gran luz, un cambio radical. Y esta mañana quisiera llevarte a considerar un mensaje más de un ángel, pero ahora para un grupo en específico, es para los pastores, para estos pastores de ovejas. Y quisiera llevarte a que juntos pudiéramos recordar y meditar el pasaje de Lucas capítulo 2, los versículos del 8 en adelante. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo y estaremos tocando algunas partes de este pasaje. Dice así, permíteme leerlo. Dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció. Aquí está lo extraordinario. Un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Y, ¿sabes? Al punto al que quiero llegar esta mañana es este énfasis en el versículo 10. Nota lo que dice. Dice, pero el ángel les dice, no teman, que les traigo una buena noticia. Y este es mi punto. Dice que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y a lo que te quiero llevar esta mañana es a que juntos consideremos que la buena noticia de la llegada del Salvador era para todo el mundo. Era para todos, no era para un pueblo en específico llamado Israel, no era para un grupo religioso en algún punto de la historia, no era para ciertos creyentes, era una muy buena noticia para todo el mundo, incluyendo a personas como los pastores. Y déjame llevarte al contexto de estas palabras cuando el ángel lanza este mensaje de parte de Dios diciendo que es una muy buena noticia para todos. Tiene mucho sentido que se lo haya anunciado a los pastores porque, ¿sabes? Los pastores no eran nada especial. De hecho, académicos e historiadores en todos lados están de acuerdo, coinciden que los pastores estaban en el lugar más bajo de la estructura social del tiempo bíblico. Es decir, eran las personas que no tenían tantos privilegios. Se consideraba que el trabajo de un pastor no era algo muy deseado. Podrías estar en la escuela y ningún niño que le preguntaran ¿quién quiere ser de grande? Ninguno diría pastor de ovejas. Nadie diría eso, porque no era un buen trabajo, no era algo que alguien aspirara a llegar a ser. Porque en ocasiones ser un pastor de ovejas representaba una profunda pobreza. No era un buen negocio, no era un trabajo en el cual pudieras hacer mucho dinero. Era un trabajo que era un tanto no muy agradable. De hecho, imagínalo, por lo general los pastores se desconectaban de la vida cotidiana. Todo el tiempo ellos estaban en el campo, fuera de la ciudad, hasta largas horas de la noche cuidando a sus ovejas. Y entonces se desconectaban, se perdían de las noticias, no había internet en el campo y entonces estaban desconectados de la sociedad en algún sentido. Muchos de ellos no tenían estudios y eran considerados personas un tanto torpes, un tanto ignorantes, y entonces no tenían esa posición, porque al final todo su tiempo la pasaban con estos animales, con estas ovejas.
lo cual lo llevaba a que los pastores eran considerados también como personas antihigiénicas. Piénsalo otra vez. Era normal, si estás todo el día en el campo cuidando ovejas, cargando ovejas, pues no eres la persona que huele mejor, no eres la persona más limpia, no eres la persona mejor vestida, ¿no es cierto? Y entonces, ser un pastor no era algo muy codiciado. No solamente de un aspecto social, sino también en ocasiones, aún los pastores de oficio eran considerados impuros desde el punto de vista religioso por su trato con los animales. Y entonces, ¿sabes? Los pastores estaban en una situación increíblemente desesperada en ese ámbito social. No sé si lo puedas imaginar otra vez, ser un pastor no era algo muy agradable. Y el domingo pasado usé unas escenas de esta serie de Chosen, que otra vez no estoy diciendo que esa es la Biblia, para que luego no digan, ay, el pastor Manny dice que... No, estoy de acuerdo, eso no está en la Biblia, pero sí está en el contexto histórico de lo que pudo haber sido, cómo pudo haber sido. Y para entender la Biblia tenemos que entender los contextos históricos. Y evidentemente tienes que estar en el contexto de por qué se dijeron esas palabras, con por qué tenían sentido y qué representan ahora para nosotros. Y entonces me encanta esta serie. Otra vez no la estoy poniendo al nivel de la Biblia. Lee la Biblia primero, hermano, y luego ves Chosen. ¿Estamos de acuerdo? Para que luego no digan que el pastor Manny recomienda Chosen y no la Biblia. Y lo están grabando, qué bueno. Entonces, pero quiero llevarte en medio de estas escenas. Vamos a ver varias escenas a lo largo de este mensaje. Y lo único que pretendo es que tú y yo podamos tener una visión un poco más clara de lo que estaba sucediendo. Mira, en esta primera escena, quiero que veamos la vida o la perspectiva desde el punto de vista de uno de los pastores de ovejas que posiblemente estuvieron experimentando este mensaje, pero también su vida. Y en esta primera escena me parece que se representa muy bien cómo tenían este rechazo social. Y entonces ve la escena y trata de ver ese rechazo social que se ser un pastor no era algo muy agradable. ¿Notaron cómo cuando llegan los pastores todos comienzan a irse del pozo? No era agradable estar al lado de un pastor, tenían este rechazo social. Y lo que me parece increíble es que muchos de nosotros, tú y yo, pudiéramos tener más en común con los pastores de lo que pudiéramos imaginar. Muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido igual de rechazados, y pareciera que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras ideas muchas veces nos llegan a poner en esa situación de sentirnos aislados y rechazados por las personas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes? Es increíble. Pero muchas veces nuestros propios pensamientos, nuestra misma cabeza y esa voz que resuena diciéndonos que no pertenecemos a este mundo, que no tenemos lo suficiente, que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos la capacidad para hacer cosas. Y otra vez, ¿sabes? Muchos de nosotros hemos experimentado de alguna manera este sentimiento de rechazo. Ahora, lo grave para estos pastores no era que solamente tenían un rechazo social. Lo grave es que tenían también este rechazo por el lado religioso, y esto me parece todavía era más duro. Y la siguiente escena que te quiero poner, déjame te pongo en contexto. Los pastores están llegando a la ciudad de Belén. Están visitando un mercado porque están buscando ver si alguien quiere comprarle algunos de sus corderos para los sacrificios que se hacían en esa temporada, en esa época. Y el pastor que viste que estaba ahí rengueando, si pusieron atención, se llama Simón. Y vamos a ver la interacción de este pastor con uno de los líderes religiosos. Y me parece que la escena retrata otra vez muy bien no solamente el rechazo social, sino también este rechazo religioso que experimentaban los pastores. Ve esta escena.
Déjame enfatizar algunos detalles de esta escena. La primera, que me parece bastante fuerte, es las palabras de este fariseo diciéndole al pastor: por gente como tú, por personas como tú, el Mesías no ha venido. ¿Notaste? El ayudante de este hombre religioso también muestra su desprecio, insinúa que el pastor es el animal. ¿Se dieron cuenta? Tú trajiste este animal y él, sí, aquí yo lo pasé. Demuestra todo este desprecio, y me parece que el mensaje quedaba muy claro para este pastor y en general para los pastores. El mensaje que se les transmitía es que debido al pecado de ellos, debido a las cosas que ellos hacían, no solamente las personas sentían repulsión, sentían asco de ellos, sino el mismo Dios estaba en disgusto con ellos, y que Dios también los menospreciaba. Y obviamente, ¿sabes? La escena presentan a este personaje, a este pastor que nombran Simón, con una discapacidad física. Y en los tiempos de Jesús, tener una discapacidad física no solamente era una tragedia, tenía que ver con un pecado. De hecho, en algún momento Jesús se encuentra con un ciego, y el evangelista Juan en el capítulo 9 cuenta de este encuentro de Jesús con el ciego, y lo que llama la atención es la reacción de los propios discípulos de Jesús cuando ven al ciego y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó para que él esté ciego? ¿Sus papás fueron los que pecaron o él fue el que cometió el pecado y por eso está ciego? En los tiempos de Jesús, ¿sabes? El tener una discapacidad física implicaba un pecado personal, era un pecado familiar. Y entonces, en esa línea de pensamiento, los pastores estaban en esta situación tan miserable espiritualmente. No había algo en ellos que pudiera alcanzar para que ellos pudieran ser aceptos delante de Dios. Ahora, ha de ser horrible vivir ahí, pero hay otro punto interesante en medio de esta escena que me parece que es muy real. Es hacernos pensar en el daño del pecado. Y tú y yo necesitamos entender que, mira, Dios no está complacido por el pecado. Dios no se complace por el pecado ni con el pecado que hay en la vida de las personas. El pecado no es otra cosa que una batalla, una lucha con Dios para no obedecer su voluntad y no estar en sus caminos. Ese es el pecado. Cuando tú y yo nos rebelamos a la voluntad de Dios, cuando no aceptamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y por difícil que sea entenderlo o aceptarlo, sabes, Dios juzgará el pecado. Dios va a castigar el pecado. Dios juzga, Dios castiga el pecado, a veces en tiempo real. A veces Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado nos alcancen inmediatamente. Muchas otras veces Dios dejará pasar el tiempo y las consecuencias del pecado no nos alcanzan de una manera inmediata, pero puedes estar seguro de esto: el pecado destruye todo lo que está a su paso. Por eso Dios odia el pecado, porque el pecado destruye el mundo que Él creó, destruye a las personas que tanto ama. Por eso Dios odia el pecado. Y tú y yo tenemos que entender algo. ¿Sabes? Nuestro pecado, el pecado que cada persona hemos cometido, nos hace merecedores de la muerte. Tu pecado y mi pecado nos pone en una posición muy real. Tú y yo merecemos la muerte. La Biblia lo declara directamente, que la paga del pecado es muerte. Y solamente tiene una solución. La solución era un sacrificio perfecto. Y en la escena se muestra esta verdad. Solamente un sacrificio perfecto podría cubrir el pecado. Y es a lo que se refería este líder religioso cuando estaba revisando a los corderos. Tenían que ser perfectos, sin manchas, que no estuvieran enfermos. Y dan en el punto cuando el fariseo dice: esto es para un sacrificio perfecto. Solamente un sacrificio perfecto podría limpiar el pecado de la humanidad. Otra cosa que llamó mi atención fue que, ¿sabes? La actitud del fariseo me parece que es una actitud que muchos de nosotros tendemos a tomar. ¿Notaron la actitud del fariseo? El pecador no era él, evidentemente, ¿no? Nunca se incluye, nunca habla en plural de somos pecadores.
Él es el pecador, los pastores son los pecadores, ellos son los que están mal. Y, ¿sabes? Me parece que es muy fácil en nuestros días llegar a esta conclusión. Considerar el pecado del otro, juzgar el pecado del otro, condenar el pecado del otro sin ver nuestro propio pecado. Y, ¿sabes? Lamentablemente esto se da mucho más vivo en las iglesias, lamentablemente. Y lamentablemente es en estos ámbitos religiosos donde nos sentimos tan puros y tan capaces para juzgar el pecado del otro. Pero tengamos cuidado, porque la realidad de las cosas es que todos hemos pecado. Y no podemos tomar la actitud de este hombre religioso pensando en que todos son religiosos, menos él. Tal vez hoy tú y yo pudiéramos sentirnos con esa misma actitud. Los pecadores están allá afuera, yo estoy aquí un domingo por la mañana en la iglesia, yo soy tan bueno. Tal vez deberíamos de revisar nuestra vida y considerar que tú y yo, al igual que un pastor de ovejas, en una situación tan precaria en este asunto espiritual, tú y yo estamos igual. Ahora, al punto al que te quiero llevar es que, otra vez, la Navidad era una buena noticia. Era una buena noticia para los pastores y para todo el mundo. Para estos pastores que les cambiaría la vida. No sé si puedas imaginar otra vez este momento. Están los pastores cuidando sus ovejas y de repente se aparece este ángel con un gran mensaje. Y el versículo 10 en adelante de Lucas 2 lo narra. Dice que el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y el versículo 11 es el que me encanta. El mensaje del ángel se resumía en esto: hoy en la ciudad de David les ha nacido ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Les ha nacido un Salvador. Y sabes, esta noticia cambiaría el rumbo de la vida de estos pastores. De repente, la vida de esos pastores se verían afectados por esta hermosa noticia. Les ha nacido un Salvador. Y otra vez me encanta pensar en cómo habrá sido ese momento. Y tenemos otra escena de Chosen que nos puede mostrar más o menos cómo era. Tal vez trata de imaginarlo junto con esta escena, cómo habría sido estar mientras los pastores recibían este mensaje. Qué increíble, ¿no es cierto? Qué increíble haber sido estar ahí. Quiero resaltar la alegría que llenó el corazón de aquellos pastores al recibir esta noticia. Y simplemente déjame decir que efectivamente es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mira, Jesús produce una vida verdaderamente feliz en medio de un mundo infeliz. ¿Te has dado cuenta de eso? Vivimos en un mundo tan infeliz, lleno de depresión, lleno de estrés, lleno de ira, lleno de insatisfacción. Nada nos llena, siempre queremos más. Parece que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestra vida. Y todas estas cosas, el estrés, la ira, la insatisfacción, marcan la realidad de que vivimos en un mundo infeliz. Pero esto es lo que hace Dios, esto es lo que hace Jesús en la vida de aquellos que le siguen, de aquellos que le aceptan, aquellos que se vuelven los seguidores de Jesús. ¿Sabes? Tenemos una vida de alegría real en medio de un mundo que es infeliz. Porque al final, ¿sabes? El gozo de los que seguimos a Jesús no viene por las circunstancias. Nuestra alegría no está marcado por una vida libre de problemas. No está marcado por una vida que no sufre enfermedad. El gozo de los seguidores de Jesús no está marcada por una vida libre de descalabros financieros o emocionales. ¿Sabes? El gozo de los seguidores de Jesús viene de entender que tenemos un Salvador. Para los pastores, su situación continuaba igual. La opinión de los fariseos seguía siendo la misma para ellos. La opinión de la gente común seguía siendo la misma para ellos, pero ellos estaban llenos de alegría por una razón: por la esperanza y la paz de saber
que ahora contaban con un Salvador. Otra vez, ¿sabes? El gozo que vivimos los discípulos de Jesús no está marcado por nuestras circunstancias. Y esta historia me parece tan extraordinaria. Qué interesante pensar que Dios pudo haber revelado este mensaje a cualquier otro grupo de personas. Dios hubiera podido haber anunciado el nacimiento de Jesús por primera vez, tal vez a los familiares de José y María. Pienso en los papás de María. Yo creo que ellos deberían de tener ese privilegio, ¿no? Al estar pensando, ¿qué habrá pasado con mi hija? ¿Quién embarazó a mi hija? ¿Por qué ahora está ahí? Tal vez ellos debieron de haber recibido la noticia primero. Pero Dios decide que la noticia primeramente fuera revelada a un grupo de pastores tan insignificantes. Tal vez, si lo pensáramos, tal vez quienes deberían de recibir esta noticia por primera vez podrían ser aquellos líderes religiosos, aquellos hombres devotos, aquellos que en verdad esperaban la venida del Mesías, aquellos sacerdotes como Zacarías que anhelaban la venida del Mesías. Pero no, Dios decide revelarlo a este grupo de pastores tan rechazados, tan marginados. Tal vez los que merecían la primera noticia podríamos pensar que deberían de haber sido los nobles de Roma, tal vez los soldados, hasta los sabios del oriente, los famosos reyes magos. Pero Dios en su corazón, aquel Dios que lo hace todo perfecto, decide que sean los pastores quienes reciban este mensaje. Porque tiene sentido, la buena noticia era para todos, incluyendo personas como los pastores. Solo me queda pensar en qué habrían sentido los pastores al darse cuenta que ellos fueron los primeros que recibieron la noticia. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cómo se habrán sentido? Después de enterarse que fueron los primeros en recibir esta noticia, que tuvieron el privilegio de ver un ángel y una hueste de ángeles cantar anunciando el nacimiento de Jesús, ¿cómo se habrán sentido? Me parece que al darse cuenta de que, oye, nos dieron la primicia de esta noticia, yo creo que se llenaron de paz. Yo creo que pudieron escuchar de viva voz ese mensaje de parte de Dios para ellos, diciéndoles: sí, son los más marginados social y espiritualmente, en medio de los conceptos religiosos y de la sociedad han sido marginados, pero quiero que sepan que yo, siendo el Dios, el Creador, los estoy buscando. Quiero que ellos entendieron en medio de ser los primeros en recibir esta noticia, que eran amados, que Dios no los había pasado por alto, que no los había olvidado, que no los había despreciado, y que evidentemente aun cuando eran pecadores, y aun cuando habían estado luchando con Dios y buscando hacer su propia voluntad y habían ofendido a Dios, ellos podían entender de parte de Dios: quiero hacer las paces contigo. Quiero traer perdón a tu vida a través de mi Hijo, el Mesías, el Salvador, para que traiga esa paz en medio de tu vida. Para que la alegría y la paz provenga de un corazón que ha sido perdonado por el sacrificio de un Cordero perfecto que se sacrifica por ti. ¿Sabes? Parece que la experiencia de esos pastores fue extraordinaria. Déjame terminar. ¿Puedo enseñarte otra escena más? Es mi favorita. Todas las que te he presentado es mi favorita, porque muestra a los pastores llegando al establo, encontrándose con el niño Jesús, y es extraordinario. Espero que la disfrutes tanto. Es mi favorita porque me encanta esa imagen, como este pastor es sanado. Comienza siendo sanado por los pañales del Salvador, por los propios pañuelos de ese bebé que estaban haciendo. Pero, ¿sabes? La escena me parece que nos presenta que la llegada de este bebé estaría sanando no solamente
esa herida física, sino que la llegada de este Mesías vendría a sanar las heridas más profundas de este pastor, porque ese bebé crecería, se iba a convertir en un hombre, y este Salvador, como un hombre, vendría a sanar de una vez por todas las heridas más profundas al entregar su vida en aquella cruz. El profeta Isaías lo dijo así: por sus heridas seremos sanados. Me encanta esa imagen de cómo, tal como lo prometió a través del profeta Isaías, nuestras heridas serían sanadas. Esas heridas más profundas que el pecado ha traído a nuestras vidas, con la llegada de Cristo a este mundo, han sido sanadas. El impacto del nacimiento de Jesús era para todos. Su salvación no era para un grupo de personas, no era para un pueblo llamado Israel, no era para un grupo de personas en un lugar geográfico. La llegada del Mesías era para todos, que con su salvación y su sanidad traería alegría y paz para el mundo entero. Su llegada traería esta buena noticia que llenaría de gozo y alegría a todo el mundo, y eso te incluye a ti y a mí hoy. ¿Sabes? El Mesías, el Salvador del mundo, que vino y nació en esta tierra con un propósito especial: llenarnos de alegría en un mundo que es infeliz, traer felicidad en medio de un mundo infeliz, trayendo sanidad en medio de un mundo tan enfermo, porque eso es lo que hace Dios en la vida de todos aquellos que le entregamos su vida a Él. Lo que los músicos pasan, simplemente quiero invitarte a que podamos pensar en, porque al final pastores, magos, huestes de ángeles alabaron a este niño Jesús que nacía. ¿Sabes? No tiene que ver otra vez con algo simplemente religioso o histórico. Tiene que ver con el poder de la transformación y el cambio que ese pequeño vino a traer a la humanidad entera, y que a través de los siglos ese cambio, esa transformación sigue disponible para cada uno de nosotros. Me encantaría que en medio de este tiempo de celebrar la Navidad, si hay algo que te ha robado el gozo, si hay algo que te ha robado la alegría, tal vez tiene que ver con tu trabajo, con el estrés de la vida, tal vez tiene que ver con una situación de enfermedad, tal vez con una situación familiar. Déjame recordarte, el gozo de los seguidores de Jesús no depende de las circunstancias, depende de saber que tenemos un Salvador. Y si algo te ha robado la alegría, mi querido amigo, mi querido hermano, déjame decirte la buena noticia: ha nacido un Salvador, alguien que puede estar contigo y sanarte, alguien que puede llenarte, porque en Cristo tú y yo podemos ser llenos. Él es más que suficiente para ti y para mí. Él ha sanado la herida más profunda llamada pecado en medio de nuestras vidas. El impacto del nacimiento de Jesús es para todos. Su alegría y su sanidad está al alcance de una plegaria. Eso es lo que celebramos en Navidad. Por eso te invito a que te pongas de pie, que juntos alabemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.